Queremos pedirte que tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas y produzca fruto en abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Qué gusto poder verles nuevamente. Y vamos a tener un tiempo en la palabra. Quiero pedirle que tome su cuaderno de notas y anote lo que Dios trae para nuestras vidas. Y ponga ahí vida en abundancia, por favor. Y quiero que vaya conmigo, luego de anotar ahí, vaya conmigo rápidamente a el libro de Apocalipsis, capítulo 22, por favor. Apocalipsis 22, y vamos a comenzar leyendo esta profecía, esta visión, esta declaración que se escribe en el último capítulo de la Biblia, al final del libro completo, y que habla de algo impresionante que muestra esta profecía. Obviamente tiene su interpretación, pero es muy sencilla. Está ahí, Apocalipsis 22, vamos a leer a partir del verso 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Wow, qué profecía tan preciosa, hermanos. Que sea como sea que la querramos interpretar, sin duda, todo es para bien y todo pintará para bien. No hay nada negativo en esa profecía. Pero hay algo impresionante que Dios me mostraba en la Escritura, y es esa visión de la ciudad, del trono de Dios, y que dice que del trono de Dios y del Cordero salía un río de agua de vida. Y comencé a entender algunas cosas que por tiempo le había preguntado al Señor acerca de la vida cristiana. Y comencé a entender también, hermanos, cómo muchas veces no hemos comprendido en sí el propósito de la vida o la vida misma en sí. Y déjenme mostrarle algo. Puede parecer alguna especie de filosofía de hombres, porque los hombres siempre están buscando cosas extrañas, y tales como el propósito de la vida o qué es la vida. Pero muchas veces, hermanos, nosotros mismos como cristianos no alcanzamos a comprender qué es la vida en sí, qué es la vida. Se puede entender biológicamente como, bueno, respirar, vivir, comer, hacer cosas que manifiestan que un ser es vivo. Y se entiende también que la contraparte de la vida es la muerte. Y cuando una persona ya no tiene vida, pues no puede más nada hacer, tampoco respira, tampoco hace nada de esas cosas. Y la palabra dice, hermano, por muchos lugares, y tardaríamos mucho leyendo esta mañana todas las muestras de este río de agua de vida que muestra en Apocalipsis, que Dios es vida, que Dios es el dador de vida. Y Jesucristo también apareció diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesucristo decía constantemente, hermanos, que había gente que estaba viva, pero que también había gente que estaba muerta en vida, dando a entender que la vida no solo estaba comprendida en el respirar de los hombres, sino había algo más profundo a lo que Dios le llamaba vida. Cuando tenga tiempo, usted lea el Evangelio de Juan, está por todas partes en el Evangelio de Juan, esto que hoy vamos a ver, pero también Juan, que escribió y entendió este concepto,
en sus 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, escribió exactamente lo mismo. Pero el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice, en él estaba la vida y la luz era la vida de los hombres. Así que esa luz o aquella vida también venía al mundo. Por eso Jesús decía que él era la vida para las personas, que él era la vida y que sin él no había vida. Y dijo, yo vine para que tengan vida y vida de verdad. Así que surge una pregunta de todas esas declaraciones. ¿Por qué Jesús le llamaba a mucha gente que no tenía vida o que estaban muertos? Registra Mateo, hermanos, que cierto día un hombre le dijo, yo quisiera seguirte, pero déjame primero enterrar a mis padres, a mi padre, decía. Y él dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y claro que hay un montón de interpretaciones de esa frase, pero la más sencilla, si usted quiere, la menos teológica, dice lo mismo, que había personas o que hay personas que pueden estar viviendo físicamente, biológicamente, tener vida, respirar y hacer todas las funciones vitales, pero que para Dios representaban estar muertos. Y que a este hombre que de alguna manera quería seguir a Jesús, Dios lo invitó a ir con él y dejar que las cosas humanas, las cosas terrenales, como sepultar un cadáver, porque a eso se refería aquel hombre, o era parte de la idea, como sepultar un cadáver, se lo dejara a las personas que no tenían vida en sí. Las cosas humanas a los humanos y las cosas celestiales a los espirituales. Pablo también mencionaba muchas de esas cosas. Lo importante, hermano, es tomar la figura o compaginar todo esto con la figura de Apocalipsis. Del trono de Dios salía un río de agua de vida. Y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, es decir, había árboles plantados al costado del río, y estos árboles eran llamados árbol de vida, y las hojas del árbol de vida eran para la sanidad de las naciones. Quiero decirle entonces algo para no estudiar todos los pasajes. En síntesis, hermano, cuando una persona tiene a Dios en su corazón, tiene a Dios en su vida, esa persona tiene vida. Cuando una persona no tiene a Dios, esa persona no tiene vida. Eso es una primera declaración en base a todo lo que les he citado y que también está de pasta a pasta. Cuando usted lea su Biblia, se va a dar cuenta que en el primer libro de la Biblia se menciona exactamente el árbol de la vida. Y en el último libro de la Biblia, en el último capítulo, se menciona el árbol de la vida. Y estaba ahí y tenía toda la intención de que el ser humano no solo, escúcheme, no solo viviera, sino que tuviera vida. No es lo mismo vivir para Dios que tener vida. Se puede vivir y tener vida, pero se puede vivir y estar muerto. Eso es lo que podríamos aterrizar con todo esto y nos ahorraríamos un poco el tiempo leyendo todo. Pero quiero invitarlo a que lea conmigo una declaración de Jesucristo para entender esto que quiere Dios mostrarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Y vaya ahí rápido, Juan 7, 38. ¿Está ahí? Pero vamos a leer desde el 37, hay un título ahí precioso como aquella imagen que dio Juan, ríos de agua viva, ¿se acuerda? Y del trono de Dios y del Cordero salía un río de agua de vida, ¿sí? Y mire, Jesucristo dijo acerca de las personas algo que Juan vio en el Apocalipsis, hizo un todo de la vida. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo miró a la gente, hermano, y déjeme decirle que él miró a la gente como gente con sed,
Pero muchas veces Jesús dijo de esa gente que estábamos en esa condición, que estábamos muertos y que Él había venido a darnos vida. Cuando tenga tiempo, lea también Efesios capítulo 2 y dice, antes o en aquel tiempo vosotros estabais muertos en vuestros pecados y delitos, ¿sí? Siguiendo la naturaleza de la carne o siguiendo los instintos del espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, y eras por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Así que Jesucristo es la vida, el Padre es la vida, y Él estaba pensando y había determinado, hermano, venir a los seres humanos que para entonces, dice Romanos capítulo 6, hundidos en pecado, estábamos muertos en pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo ve? Está por toda la Biblia, de pasta a pasta. Esto que yo ya ni le llamaría misterio, le llamaría, es que no lo podemos ver, es vida. La pregunta es si nosotros, hermanos, creyendo en Jesús o diciendo que creemos en Jesús, realmente tenemos vida. Jesucristo dijo que estaba profetizado, que la Escritura decía ya antes que Él apareciera, que a los que creyeran en Jesús les acontecería algo. De su interior correrían ríos de agua de vida. Tal como la imagen que vio Juan en Apocalipsis, y del trono de Dios salía un río. La vida verdadera, hermanos, comienzo a aterrizarlo, porque si no me llevo toda la mañana en teología. La vida verdadera es una vida que fluye del interior del ser humano. Y eso, 1000 versículos hay de eso. Pero si la vida de Dios que tú tienes en tu interior, o tu creencia en Dios, en Jesucristo, no fluye realmente en ti, no hay vida. Pongamos como ejemplo un estanque o una fuente en donde el agua llegue o esté ahí, o de alguna manera llegó a un recipiente y está estancada, pero el agua no fluye, es decir, no tiene salida, no corre y no cumple un propósito, es decir, regar un campo, abastecer la tierra o ir por una corriente que va pasando por ciudades, por pueblos, por regiones, llevando vida a árboles y plantas. Si eso no pasa con un estanque, que generalmente en un estanque no pasa eso, quizás habrá un poco de vida al momento en cuanto el agua entra al lugar, pero luego irá muriendo. ¿Ha visto que los estanques, de repente el agua sí, de repente produce vida? Usted me va a decir, hermano, en un estanque nacen algas, hay ajolotes, hay sapos, sí, pero si tú dejas esa agua estancada, pronto no habrá nada. ¿Por qué? Porque irá muriendo esa vida. Ahora, los ajolotes y todas esas cosas que por un momento tienen vida en un estanque, salen del estanque y llevan esa vida a otros lugares, a otras regiones, o van a reproducirse fuera del estanque, porque de repente el agua estancada no produce vida, sino muerte. La imagen que Jesús está diciendo y que vio Juan no era de un estanque, sino de un río que corría. Ok, ¿qué quiere decir esto, hermano? Fácilmente. Que la vida cristiana es, para que sea una vida y no muerte, para que sea una vida, es una vida que fluye, una vida que corre, una vida que emana del interior de uno, así como lo dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida, pero que va hacia un propósito. Si no, no es vida. Y lo voy a mostrar con muchos más textos que sigo citando. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Usted me dirá, y le diríamos, ¿pero qué significa esto? Ok, hermano, pues si viene Cristo antes de que yo acabe de predicar, si tu vida no está siendo de bendición para otros, no hay vida en ti. No hay vida. No, como no, mira, yo vivo, yo brinco, yo salto, lloro en lenguas, yo respiro, canto y me siento muy bien. Ok, pero no fluye. Si no fluye, no es vida. Lo que no fluye no es vida. Porque lo que Juan vio era un río que fluía. Y al lado del río estaba el árbol de la vida. Todavía le sumaba un plus que quizás otro día veremos. El árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad ¿de quién? De las naciones. Así que Dios estaba pensando, hermano, que toda la deidad, Él mismo como Padre y el Hijo y el Espíritu, se derramaran sobre la humanidad.
Y si bien es cierto, pudo haber escogido personas en donde invertirse o vertirse Dios, la intención es que fluyera y que fuera por todas partes y que la vida espiritual, hermano, bendijera a otras personas para que se convirtiera o fuera ese río de agua de vida que fluye. Y claramente Juan dijo que se estaba refiriendo al Espíritu Santo que reciben los hijos de Dios y que al final del día lo reciben para que fluya. Así que mire, vamos aterrizando un poquito, abróchese los cinturones. Si mi vida comienza a ser una vida egoísta, cristiana, muy buena vida cristiana, pero egoísta, no es vida de Dios. ¿Cómo egoísta? Sí que a mí no me importe que mi vida bendiga a otros. Incluso sentado en la congregación, si a mí no me importa la vida de los que están a mi alrededor, eso no es vida. No pasa así con un río y no pasa así con un río de agua de vida y no pasa así con el árbol de la vida, que sus hojas son para la salud de los demás. Se lo hemos venido diciendo y Dios nos lo viene diciendo que aún nuestra oración tiene que ser en beneficio de otras personas. Porque si nuestra oración es egoísta, va a producir por un momento, pero después nos va a hacer daño a nosotros mismos. Si la vida cristiana que tú vives, hermano, no está bendiciendo a nadie, si te está bendiciendo solo a ti, en algún momento va a dejar de ser vida. Es como si encapsulas un agua y ahí la dejas, se va a descomponer y luego en lugar de vida va a producir muerte. Ya no va a funcionar. Jesús lo estaba diciendo de esta manera y ahora déjeme mostrarle algo. Mire, el mismo apóstol, pero ahora vaya a Primera de Juan, capítulo 5. Coge su Biblia. Primera de Juan 5. ¿Está ahí? Haga algún ruido evangélico. Primera de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Vea? Muy clarita. Luego, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está muy sencillo. Juan también está encerrando esta declaración de que puede haber personas que no tengan vida y que puede haber personas que no tengan esta clase de vida porque no tienen al Hijo, porque el Hijo es vida y el que tiene al Hijo tiene vida. Y Jesucristo dijo que esa vida tenía que fluir como ríos de agua de vida, ríos que llevan vida hacia afuera y que fluyen. La Biblia siempre está encerrando que el gran misterio de misterios es este: tener a Dios en tu vida. Miren, los dos mandamientos más grandes, mucha gente le preguntó a Jesús y Jesús contestó 2 veces por lo menos que el resumen de toda la ley y los profetas, que el mandamiento más grande era este: amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Se acuerda? Esto creo que lo sabe cualquier persona. Gente estudiosa de la Biblia y gente que nunca ha abierto la Biblia sabe esto o ha oído esta declaración. Porque el gran misterio es tener la vida de Dios en nosotros y lo que sigue, que es, hermanos, que fluye hacia otros. Si la vida de Dios en nosotros no fluye, Jesucristo lo dijo muchas veces, no es vida. ¿Cómo? Si tengo vida de Dios, tengo vida de Dios, es vida de Dios. Pero si no fluye, no es vida. Y en algún momento va a producir muerte. Y escúcheme, hermano, si la vida de Dios que tenemos se estanca, va a producir nuestra misma muerte espiritual y va a producir muerte de lo que sale de nosotros. Ahora lo vamos a ver en la Escritura para que no se sorprenda. Pero Juan dijo claramente, a ver, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nos paramos en esa declaración. Si lo junta con el mismo apóstol y que leímos allá en el Evangelio de Juan 7:38, Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esa vida Jesús no la dejó estancada,
como pudiera parecer primera de Juan, solo tiene la vida. Ah, qué bueno que tengo vida. Jesucristo dijo, no, correrán ríos de agua de vida. Así que podemos sacar una pequeña conclusión de estas dos declaraciones. Si la vida de Cristo, hermanos, no fluye, esa no es vida cristiana. Si la vida de Cristo no fluye, la vida del Espíritu Santo no fluye de tu vida hacia afuera, eso no es vida. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero eso no sale de ti hacia las personas que te rodean, esa no es vida de Dios. Tenemos que pensar en eso porque, hermano, ya le di toda la introducción. ¿Por qué? Porque de eso depende que nosotros también estemos vivos. Y tenemos entonces que encontrar ¿qué veía Jesús en las personas que le llamaba que estaban muertos? Mire, hermano, mucha filosofía hay en esto y creo que puede haber miles de libros que hablen de esto, muertos en vida o personas muertas espiritualmente. Son personas que no le encuentran sentido a vivir. Quizás sean personas que vivir les sea tedioso. Quizás sean personas que estén vacías en propósito, que la vida les empiece a pesar y esto empieza a cargar en sus vidas amargura, angustia, enojo con todo, enojo con la vida, enojo con Dios, enojo con las personas. Estas personas muertas sin la vida de Cristo son personas que sufren y mucho, pero déjeme decirle algo más sencillo que usted necesita entender esta mañana para que le traiga bendición. Son personas muy enfermas, en cualquier cosa muy enfermas. ¿Por qué? Porque si la vida de Cristo no fluye, nos va a enfermar eso también a nosotros. Es como si usted, hermano, come mucho y nunca va al baño. ¿Qué cree que le va a pasar? Va a morir, pero antes de morir va a sufrir. Va a sufrir. Y mucho, porque eso va a descomponerse y va a producir toda clase de males, infecciones y hasta cáncer en alguna de nuestras vidas. Lo que en algún momento entró para vida y no fluyó de alguna manera, produjo muerte. Con eso biológicamente le explico lo que Jesús estaba diciendo. Y le dijo a personas que estaban en una fiesta, pero él percibió que tenían sed. En una fiesta, pero pues estaban bebiendo, estaban tomando vino. ¿Cómo es que Jesús les ofreció beber agua de vida? Como a la mujer samaritana en el pozo y que dijo, el que toma de esta agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Para Jesucristo, hermano, las personas que no tienen vida están siempre ansiosas. ¿Ha oído que está de moda la palabra ansiedad? Y que incluso hay evangélicos con ansiedad. Eso es evitable. Si la vida de Cristo fluyera, no estarías ansioso, no estarías enfermo, no te produciría muchas enfermedades como estrés, como cansancio, fatiga emocional, cambio de humor, tristeza, angustia, desesperación. Todo esto que le estoy diciendo, hermano, hoy pareciera que es una moda, pero déjeme decirle algo, no es una moda, es un espíritu. Es un espíritu de muerte. Le pregunté al Señor, Padre, ¿y de dónde vino todo esto? Sin duda el diablo, dije yo, y dijo, en parte sí, porque él le dijo a Eva en el Génesis, cuando estaban los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando la mujer, mírenme, querido hermano, iglesia, cuando la mujer, en lugar de comer del árbol de vida, que da vida, y que sus hojas eran para la sanidad de los demás, comió del árbol que a sus ojos le pareció agradable, le pareció codiciable y le pareció bueno para alcanzar sabiduría. Ella comió para sus propios deleites. Ella comió de un árbol que, déjeme decirle que bíblicamente en Génesis 3 dice que el árbol era antojable. Y que estoy seguro que cuando ella lo probó no era desagradable, era placentero, era rico y le supo tan bueno que le dio a su esposo. Si lo hubiera sabido amargo, hubiera probado, si era una fruta, metafóricamente, lo hubiera tirado.
pero no comió ella, se llenó, se satisfació, sus ojos le fueron agradables, ese fruto comió y le dio a su esposo. Pero escúcheme, hermano, pronto murieron. Jesucristo había dicho eso, el Padre había dicho eso, el Espíritu dice eso, Juan y todos los apóstoles dijeron eso, pero el Padre dijo, el día que comas de eso, morirás. ¿Qué comieron? Egoísmo. Comieron satisfacerse solo a ellos mismos, adquirir conocimiento para sí, adquirir cosas que le traían complacencia solo a ellos mismos, y eso les produjo la muerte. En pocas palabras, más adelante se le llamó pecado y todo eso, pero al final del día, ¿dónde comienza el egoísmo? ¿Dónde comienza el pecado? En el egoísmo. En decir, yo primero quiero yo, luego yo quiero algo que me satisfaga, yo busco algo que me agrade, yo estoy buscando una congregación en donde yo me sienta bien, y todo eso, hermano, tiene como raíz el egoísmo. Pero junto, es sorprendente que junto, en el mismo huerto, en el mismo centro del huerto, estaba el árbol de la vida, del cual el ser humano no se le antojó, no quiso comer y no era tan antojable. ¿Por qué el árbol de la vida no era tan antojable? Le voy a decir por qué. Porque no a muchas personas se les antoja poner su vida al servicio de los demás. Eso no es tan antojable. Que los demás te sirvan es antojable. Fui a un lugar y me trataron bien, me gustó. Me recibieron, me aplaudieron, me pasaron el puente, me dieron un regalo. Eso está bien. Pero no a nadie se le antoja un árbol que sus hojas diga servir, ayudar, bendecir, orar por otros, dar la vida por alguien, sacrificarse por los nobles, por los pobres, por los que sufren, por los que lloran. ¿Querrías comer de ese fruto? No creo que tenga que comer de ese fruto. Ok. El que come, hermano, del fruto del egoísmo, del fruto de la satisfacción personal, pronto morirá. Y no es que Dios no satisfaga, no bendiga, pero Él dijo, la idea de Dios es que te llenes de Dios, pero que fluya. Que tus hojas sean para la sanidad de otros, que tus palabras, que tu vida, que todo lo que sale de ti bendiga a otros. Ese es el fruto de la vida, pero ese es el río de agua de vida y ese es el río que sale del trono de Dios. Si Dios está en el corazón de una persona, Jesucristo dijo que del corazón de la persona sale la vida, ¿o no? Sale la vida. Así que comenzamos a aterrizar cosas con todo lo que le digo y lo que vamos leyendo, hermano. Y si yo me lleno de Dios y yo quiero que Dios esté en mi vida para que me bendiga a mí, mi casa, mi esposa, mis hijos, mi terreno, mi campo, mi carro, mis zapatos, mi cartera, se oye muy bien. ¿Quiere Dios hacer eso? Sí. ¿Y qué seguiría? Pues si se me acaba algo, volver a buscar a Dios y volverme a llenar y volverme a llenar. Y no pienses en comer del árbol de la vida, en el cual implicaría que todo eso que Dios te dio y ahora ya te llenó, fluya hacia otros, corra hacia la vida de otros, lleve vida por aquí y por allá. Si eso no pasa, pronto morirás. El día que solo comas de eso, morirás. El día que comas del árbol, morirás. Yo siempre me he estado preguntando, y quizás si el Señor por su gracia me concede llegar al cielo, como dicen algunos soñadores, yo soñador también, y le puedo hacer una pregunta, le digo, ¿por qué ellos no comieron del árbol de la vida? Que también estaba ahí. Por lo mismo que un montón de evangélicos y un montón de cristianos siguen no queriendo comer de ese árbol. Aunque poéticamente, metafóricamente, se oye como que yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Ay, danos ese pan. Yo soy el agua de vida. Ay, yo quisiera tomar de esa agua, dijo la mujer. Pero sabe que la mujer no dijo para bendecir a otros, dijo para que ya no venga yo al pozo. Sigue siendo egoísmo, ¿no? Quisiera de esa agua, así ya no tengo que salir de mi casa, porque dices que el que toma de esta agua no vuelve a tener sed. Yo quiero de esa agua, así no tengo que comprar más botellitas. Jesús se le quedó bien y dijo, nada entiende esta de evangelio, nada entiende de vida, vida de verdad, vida en abundancia. Yo vine para que tengan vida en abundancia
Y la vida en abundancia tiene que fluir como está profetizado, un río que corre de agua de vida, un árbol que sus hojas son para la sanidad de las naciones. La iglesia está representada en todo eso. El hombre del Salmo 1:1 es como un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, ¿no? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Sus raíces están firmes. Ese árbol está bendecido, pero ese árbol bendice a otros. Piense por un momento esto y vamos a leer algo impresionante que Jesús declaró en el Evangelio de Juan. Regrese rápido ahí. Ahora en el Evangelio, vamos de regreso. Si usted no aprende nada esta mañana, por lo menos va a aprender a hojear su Biblia. Va a desempolvarla. Juan 10:10. Esa se la va a aprender facilita. Juan 10:10. ¿Se oye fácil de aprender, no? Juan 10:10. 10:10 Juan. Y Juan 10:10. ¿Ya llegó ahí? Haga ruidos para que veamos que tiene vida. Está silbando aquí. Vida y vida de verdad, dijo Jesús, ¿no? Como si hubiera una vida falsa, dijo yo vine para que tengan vida de verdad. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Wow, mire la comparación. El diablo, porque habla de él, no vino más que para dar muerte. ¿Sí? Robar lo poco o lo mucho que tuvieras y destruir. Y aunque pudiera parecer algo así simbólico, con todo esto que Dios nos está mostrando y que yo estoy tratando de explicarle, digo, ¿cómo es que el diablo causa muerte en las personas? Mira, hermano, el diablo causa muerte en las personas o los mata o logra matarlos como lo hizo desde el Génesis. Que ellos busquen su satisfacción personal. Si una persona busca su satisfacción personal, solamente va a morir. Pero escúcheme, hermano, va a enfermarse. Va a estar siempre mal. Dolores y un montón de cosas. Y estoy hablando médicamente quizás, porque la idea del diablo es que se muera. Y la mejor manera de enfermar a una persona es que no piense en nadie más que en él. Grábeselo porque esto es una revelación de parte de Dios. No puede haber salud en una vida que no fluye. Y no es que no pueda porque Dios no quiera, es que simplemente tiene toda la lógica. Si algo se detiene y no fluye, la misma sangre, si no fluye por tu cuerpo, se pone, dicen negra, se te pone morado y pronto viene una llaga y pronto viene una úlcera y tras la úlcera cáncer. Y tras el cáncer, mutilación o muerte de todo el ser. Puede comenzar por un dedo. Y puede comenzar por el miembro más insignificante, pero si dentro de él la sangre por algún motivo se detiene, algo comienza a morir. Y Dios nos está hablando hoy como iglesia, si no quieren morir, y si no quieren que el diablo los mate, mejor dejen que fluya la vida que tienen. A ver, Dios, no sé si estoy entendiendo. Toda la bendición que tú me das, ¿es necesario que fluya para otra gente? Sí. Es un mandamiento, es por amor a ti mismo, ¿eh? Porque si toda tu bendición, si todos tus recursos, incluso si tu cartera y tu cuenta de banco llena no bendice, morirás, ¿eh? Eso mismo te va a matar. Y puede estar el diablo detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué mejor para el diablo que venderte satisfacción personal? Como le dijo a Jesucristo cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo y le dijo, ¿por qué si eres el Hijo de Dios no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Satisface tu hambre. Y él dijo, no, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, algo que los evangélicos tienen que vivir y saber. No vivimos solo para comer, porque algunos piensan, es que si yo trabajo no como. Algunos como a mí nos harían muy bien. Si esa matemática es así, pues entonces déjate un poquito de trabajar para que dejes un poquito de comer, porque quizás no está produciendo mucho. No, a mí sí, yo me siento satisfecho. Ok, pero ¿qué produce en la vida de otros? ¿A poco hasta lo que como tiene que producir en otros? Según Dios, la Biblia, el Espíritu, el Padre, el Hijo y todos los que conocieron a Dios, sí. Sí, aún lo que entra por tu boca tiene que producir vida para otros. Así que el diablo no logró, así que lo llevó al monte, le dijo, arrójate de aquí,
pero finalmente le dijo, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adoras. Y yo pienso, porque Jesús no refutó que pues al final podría dárselos, Jesús no estaba buscando eso, pero al final del día cualquier hombre podría caer en esa tentación, ¿no? Satisfacción personal, te voy a dar trabajo, te voy a dar una casa, un carro, vas a tener dinero, vas a gobernar una ciudad, vas a ser gobernador de un estado, presidente de una nación. Yo te lo puedo dar, dice el diablo. Ok, ¿y qué tienes que hacer? Solamente morir. O nada más quiero matarte. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Yo solo quiero matarte. Pero algunos dirán, pero va a ser una muerte placentera, ¿no? Rodeado de lujos, rodeado de bienes, rodeado de fincas, de haciendas, de fama. ¿Quién sabe si fuera una muerte placentera? Hay gente que ya ha logrado eso o ha recibido eso de parte del mundo, y cuando uno ve su biografía o uno mira en sus funerales, da tristeza en lugar de placer mirar la muerte de gente que logró tanta riqueza, tanto bien, tanto poder, pero su vida fue totalmente desagradable. Jesucristo dijo, ahora yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Alguien puede decir esta mañana, amén, yo quiero esa vida. Ok, y es probable que la tengas. Si estás en Cristo y Cristo mora en vosotros, tenés vida. Lo único que pudiera estar faltando es que esa vida fluya. Porque si esa vida no fluye, morirás. Y si esa vida fluye, vivirás para llevar todavía más vida. Lo dijo Jesús muy claro, tengan cuidado. La manera más fácil, hermano, de estar enfermo o enfermarse, yo creo que nadie lo está buscando, pero se lo digo así, sarcásticamente, la manera más fácil de estar enfermo es el egoísmo. Pensar solo en ti, luego en ti y al último en ti. Y que no te importe la vida de nadie más. Lograr acumular para ti, para los tuyos. Producir solo para ti. Esa es la manera más fácil de enfermarse, de morir. Y de darle muerte no solo a tu vida, sino a la vida de los que vienen detrás de ti. ¿Por qué? Porque esa vida en Cristo está muerta. Esa vida en Dios no es vida, dijo Jesús. Eso no es vida. Y el mayor ejemplo de todo esto, hermano, le digo que abriera yo la Biblia por donde la abriera, estaría lo mismo, pero el mayor ejemplo de todo esto es Jesucristo mismo. Dijo, yo vine para que tengan vida. ¿Y qué hizo? ¿Se sentó en un trono? Cuando lo quisieron nombrar rey, ¿qué hizo? ¿Se acuerda que en algún momento las multitudes lo quisieron nombrar rey? Y dice literalmente el Evangelio de Lucas, él escapó y se fue a una región a orar y no quiso que la gente lo nombrara rey o lo empezaran a candidatear para rey, porque al final él dijo, no, eso es la vida que yo tengo. Y no es la vida que ustedes necesitan tener. Yo vine para que tengan vida. Y eso no es vida, eso es muerte segura. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. Vino a servir. Por eso Juan dice, en él estaba la vida y la vida venía a los hombres. No es que los hombres no pudieran conseguir cosas, no es que los hombres no pudieran tener una casa, no es que los hombres no pudieran comer bien. Acuérdense que en el Antiguo Testamento a veces las mesas de los ricos eran una cosa espantosa de bienes y de bondades. El problema era que se morían y se morían y se morían porque se morían en sus deleites. El apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, oran y piden, pero piden para vuestros deleites. Sí, por eso no recibes, y aun cuando recibes es para vuestro propio mal. Claro, porque aun cuando yo oro, iglesia, incluso cuando asisto a la congregación, si el único objetivo es llenarme a mí mismo, satisfacerme a mí mismo, que sin duda Dios lo hará, pero eso no le produce a ti mismo, a tu cuerpo y a tu salud, traerá muerte. Y yo he conocido un montón de gente, hermano, que empieza en el evangelio, siente muy bonito, dice, no, hombre, esto es lo que nunca soñé, y viene un año, y viene otro año, y viene otro año, y después de algún tiempo, algunos meses, algunos años, comienza a fastidiarse. Y luego ya no lo calienta ni el sol, y luego ya no, todos son malos, todo está mal. Cuando hace unos meses o incluso unos años dijo, no, hombre, esto es lo máximo que yo he conocido. ¿Qué pasó en él? Murió. ¿Por qué murió estando en la vida? Porque no fluyó. Porque lo que recibía solo se lo comía él
y nunca fluyó. Quizás fue la clase de cristiano que nunca le interesó la vida de los demás, o incluso llegaba, comía y se iba, y no repartía de lo que le daban, y no compartía con otros de la bendición que Dios le había dado, y su vida no estaba ocupada en fluir como ese río de agua de vida, ni en la salud de nadie tampoco para que comieran de sus hojas de ese árbol. Simplemente se llenó y pronto reventó. Wow. Así que el Espíritu nos está mandando esta palabra. ¿Quieres salud? Sí, amén. ¿No quieres enfermar pronto? Sí. Tienes que dejar que la vida cristiana que hay en ti fluya. Así que tienes que comenzar a mirar a tu alrededor, iglesia, y comenzar a pensar en bendecir con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, con la vida. Muchos incluso les digo, dígale a su cara que Cristo vive en su corazón y regálele al compañero una sonrisa. Algo tan sencillo, hermano, que sea una gotita que salga de su estanque. De verdad, hermano, y aunque uno, la verdad, parece rasposo, pero a veces uno tiene que mirarse al espejo y decir, de verdad, yo soy gente que va por la vida regalando o soy un egoísta. Porque yo sé que todos los que estamos aquí podemos sonreír. Pero, hermano, si nosotros no sonreímos, o cuando sonreímos, los que lo ven son los de enfrente. A menos que estés parado frente a un espejo, es como tú te vas a ver cómo te ves cuando sonríes. Mientras que no estés en un espejo, no vas a ver cuando sonríes. Y por eso la gente no sonríe. No todos. Nada más los evangélicos. No sonríen. Porque a ellos no les importa si la gente recibe una sonrisa. Ya cuando se paran en el espejo, como se miran a sí mismos, empiezan. Y no nada más es un acto egoísta, es 2 veces egoísta. Porque lo hace solo cuando se mira a él mismo. Santiago dice esto: amados, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque aquel que se le olvida la palabra y no produce nada es como el que se mira al espejo, se mira tal cual es, pero cuando se da la vuelta ya se le olvidó que su vida es una bendición y que, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hermanos, sonreírse es un gesto de, ¿cómo le digo? Para que no suene psicológico, es un gesto de vida hacia los demás. Por eso a veces le digo, hermanos, si usted se compró un perfume como buen cristiano, los buenos cristianos tienen perfumes, porque el perfume no es para él, el perfume es para que lo huelan los demás. Así que usted puede invertir en un buen perfume. La palabra de Dios dice que nosotros desprendemos olor de vida u olor, juzgue usted. ¿A qué se refiere y cómo es que podemos ser olor de vida y olor de muerte? Dice, olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Eso no lo determinas tú. Pero si tu vida desprende un olor no muy grato, y no hablamos de sudoración en esas cosas, hablamos de esencia. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y todos los perfumes en la Biblia representaban, hermano, la vida de los creyentes. La unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era un perfume que preparó Moisés con esencias, con aceites y con hierbas aromáticas en una fórmula que Dios le dijo que no debían imitarla, que era original y que solo era para el sacerdote y para que Moisés la vertiera sobre él. Pero el sacerdote tenía que ser ungido con la unción que vino a ser representada en el Espíritu Santo, pero esa unción, en pocas palabras, era un perfume que desprendía un olor agradable. ¡Wow! Olor grato. Dice la palabra que nuestras oraciones son un olor grato. Dice la palabra que nuestras acciones son un olor grato delante de Dios, un aroma que desprende para bendición de otros. Y eso es sumamente importante, hermano, porque a mí me parece que como iglesia muchas veces enfermamos y estamos arruinando nuestras propias vidas porque no dejamos que fluya la vida que tenemos en Dios. Y a veces vamos a ir comenzando desde casa, ¿no? Es cierto que aún si dijéramos, sí, hermano, mire, yo con mi esposa y con mis hijos somos re felices y yo les comparto y ellos me comparten. Bueno, está bien, eso es bueno porque ya hay vida en tu familia, está fluyendo la vida en tu casa. Pero ahora necesitas que salga de ese estanque y que vaya por otros lados y que corra como un río de agua de vida.
Cuando tenga tiempo, lea también el Salmo 133, dice, mira qué hermoso y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen perfume que se vierte sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón, las vestiduras, y llega hasta el borde de esas vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que desciende y va. Es como un río que corre desde la montaña, desde el pico de Orizaba, así el monte más alto en Israel, y viene y ese río va llevando vida por todos los pueblos, baja por todo el estado de Puebla, entra al estado de Veracruz y trae corrientes de agua de vida. La gente pesca, la gente lava, la gente se baña ahí, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Wow! Pero eso lo dijo acerca de quién? De la iglesia. Qué hermoso es que los hermanos reciban vida eterna, reciban bendición y vida abundante, para que esa vida fluya hacia los demás, corra, sea de bendición, la gente se deleite, el pueblo en el que está la iglesia dé gracias a Dios, porque hay un grupo, una gente que bendice por donde quiera que va. Por las calles, cuando compra, cuando vende, cuando va a la escuela, cuando está en el trabajo, la gente se siente bendecida por esa gente, porque es gente que regala y regala y regala y da gratis lo que gratis recibió. Hermano, puedo citar toda la Biblia si usted quiere, y todas dicen exactamente lo mismo de una y de mil maneras. Tú tienes que dejar que fluya lo que Dios te da. Si no fluye, te va a empezar a dar muchos dolores. Y eso no solo lo dice espiritualmente, lo dice literalmente. Lo dice literalmente. Por eso estáis enfermos, dijo Pablo a los Corintios. Porque hay pleitos entre ustedes. Lejos de que haya bendición, se muerden, se pleitean, se amargan. ¿Y sabes qué produce? Dice Pablo a los Corintios, enfermedad. Es por eso que muchos están enfermos, otros están debilitados, es decir, casi muriendo, y otros han muerto. ¿A causa de qué? Del egoísmo, de no querer compartir la sonrisa, la mesa, la provisión, la abundancia. Porque, hermano, es cierto, ¿no? Que, como dice Eclesiastés, hay toda clase de tiempos, tiempos de reír, tiempo de llorar, para todo hay un tiempo. Pero la Biblia también enseña, hermano, que hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Y que los tiempos de abundancia, como dijo Jesús, vida y vida en abundancia, era para repartir y no para quedarse con él. Cuando Dios dio el maná, le digo que está por toda la Biblia, el Espíritu me empieza a decir, y también aquí, que no se te olvide que esto también es así, y es así, y es así. Que la iglesia no lo olvide. Cuando Dios dio el maná, Él les daba desde el cielo el pan de vida, que también vino a decir Jesús, yo soy ese pan de vida. Y quiero que coman, que se llenen ustedes, pero no lo guarden. No quiero que lo acumulen. Cuando la gente lo acumulaba, ¿qué pasaba con ese pan? Se agusanaba. Y obviamente usted, hermano, sabe que lo que se agusana no huele bien. Además, ya agusanado, eso, si lo consumes, si lo sigues consumiendo, cualquier persona que vea un alimento con gusanos, cualquiera le diría, no comas esa cosa. O no lo comas, te vas a morir. Hasta un niño te lo dice, no, te puedes morir. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque lo que bajó del cielo, si lo acumulabas para ti como con egoísmo, con voy a acaparar, voy a llenarme, y no era ese pan cotidiano que fluye todos los días, en el cual Dios te alimenta, te sustenta para que tú seas de bendición para otros, y mañana vendrá otro nuevo día, y vendrá otro nuevo día con sus propios afanes y sus propias virtudes, y tú podrás vivir cada día un pan para cada día. Dios nos enseñaba eso, pero no acumules porque esto te mata, Aún no te llenes tanto de Dios. Escúchame, póngame atención para que no me malentiendan. No te llenes tanto de Dios si no estás pensando en bendecir a alguien, porque eso te va a dañar. No diga eso, esto está mal. Entre más yo me llene de Dios, mi vida va a ser mejor. No es así, hermano. No es así. Hubo grandes hombres en la Biblia que se llenaron tanto de Dios y reventaron, porque no cumplieron un propósito para el cual Dios los llenaba. Se satisfacieron a sí mismos. Un hombre muy famoso que era Sansón, el hombre más fuerte sobre la tierra, Dios lo hizo nacer Nazario con un propósito para liberar al pueblo de Israel con su fuerza. El hombre era una cosa impresionante, era real.
Este hombre había sido escogido por Dios y ungido para hacer un propósito enorme y su vida fuera una gran bendición para el pueblo de Israel. Pero al chico tal cual Pentecostés de 2026, perdón, le pareció bien usar toda esa grandeza que Dios le dio y esa fuerza y ser judío y el pelo largo como rockero, no, pero era un rockstar para conquistar chamacas. Háganme el bendito favor, jóvenes. Se comió él solito todo y se lo atragantó y dijo, soy guapo, soy fuerte, hago lo que quiera. Impresionó las chamacas porque agarraba un portón, se lo echaba al hombro con todo y los pilares, iba y lo prendía por allá, andaba haciendo con una quijada de burro, se peleó con unos filisteos, pero nada más por él. Era un tipo que hacía adivinanzas. ¿Qué es? ¿Qué es? Dulce como la miel, fuerte como el león. Al que me lo adivine le voy a dar una prenda de ropa o 50 prendas de ropa. Y no, la gente los traía ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Y uno lee la historia y dice, ¿te cae que tanta bendición la agarraba para placeres personales? ¿Para hacerse el guapo? Y lee la historia de Sansón. Entonces Sansón conoció a una prostituta en una ciudad y le dijo a sus padres, vayan a pedirla para esposa. Y los padres, que eran una especie de jarochos veracruzanos, ay hijo, pues es que Dios no te creó para eso, pero no se vaya a enojar. Que si tu hijo es Sansón y se te enoja, no, aguas. Los que ustedes dicen, es una chiquilla así, 7 vecinos, eso no hacen nada. Pero el Sansón, pues sí, ese sí había que tenerle cuidado. Azotaba la mesa y la partía en 2 pedazos. A eso sí les creería yo que era difícil resistirlo, ¿no? No como a otros. Que cuando ves al chiquillo dices, ¿no tiene anemia? No, eso es el diablo mismo. El diablo mismo. Y ves al monigotito así. No, pero cuando se enoja usted no lo conoce, ¿no? Pues no, pues ya enojado puede parecer furcio, pero... Bueno, es Sansón sí, fuerte, grande. Sus papás le decían, no, hijo, vayan a pedirme a la muchacha. Y la muchacha es, no, es prostituta, pero eso qué importa. Es bruja. Va conmigo en el Cebetis y es del signo Aries, o sea, es bruja. Trae colgado aquí un amuleto, es bruja. Y tatuajes, es bruja. Vayan a pedirla, ahí van. No, bueno, pues el chamaco, no sé qué se nos vaya a poner alguien. La pide. Al rato se enamora de otra ramera, dice. Y luego termina enamorándose de la liga. Y esa fue su perdición, fue su muerte, fue su ruina. Le sacaron los ojos, se burlaban de él. El enemigo no vino más que para matar, robar y destruir al hombre más fuerte de la tierra. Pero, ¿qué fue lo que pasó con él? Bueno, todo lo que Dios le dio, lo ocupó para él. Y no importa si eres el más fuerte, morirás. Una ruina, una tristeza, una desgracia. Hermano, Dios no quiere eso para la iglesia. El diablo quiere eso. El diablo dice, deleítate, complácete y sé egoísta. Los 10 mandamientos. El primero, no te harás dioses ajenos delante de mí, porque Jehová tu Dios uno es, fuerte y celoso. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Y empiezan todos los mandamientos, hermano, pero todos después de amar a Dios son hacia el prójimo. No robarás. Cuando tú no robas, ¿a quién estás cuidando? Al prójimo. No digas mentiras. Cuando tú no dices mentiras a las demás personas, claro, a ti te las puedes decir, no pasa nada. Pero si se las dices a otro, lo que Dios estaba impidiendo es que no perjudiques a otra persona. No darás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su tierra, ni su ganado, ni su carreta, ni su esposa. Y tú ves los mandamientos y dices, luego de que amas a Dios con todas tus fuerzas, todo es no seas egoísta. Porque el que miente es egoísta, porque el que roba obviamente es egoísta, porque el que codicia es egoísta, porque el que mata es egoísta. Entonces, Dios, ¿qué quieres? ¿Que des vida? El que robaba, no robe, sino trabaje con sus manos y bendiga a otra persona. Al que pues, ay Dios, los mandamientos son de la ley, por eso son pesados y nosotros estamos bajo la gracia. Pues la gracia es todavía 20 veces más fuerte que eso. Porque incluso llega a decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la justa edificación,
Así que vuestro lenguaje incluso sea sazonado con sal, a fin de dar gracia ¿a quién? A mí, a los oyentes. Wow, toda la vida cristiana, hermanos, está diseñada para tu prójimo. Ahí tendría que decir amén todo el pueblo. Y sí, padre, sí es así. Ojo, no importa si no dice amén. Si no lo haces, morirás. Se te descompondrá a ti mismo. La última, que nada de eso escribí aquí, solo 3 textos, los demás el Espíritu. La última. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Wow. Poder, la palabra que está ahí en Hechos capítulo 1 es dunamis. Yo no estudio mucho griego, pero ahí era necesario ponerlo. Dunamis significa dinamita. Recibirás una dinamita. Cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida es como si te entregaran un paquete de dinamita. Usted dice, uy, manita, eso es mortal. Es mortal si te explota a ti. Si la dinamita la usan los hombres, ¿sí o no? La dinamita la usan. Con ella construyen, con ella destruyen y vuelven a construir. Dinamitan puentes, dinamitan edificios viejos, pero también dinamitan montañas y cruzan un túnel, cruzan un puente. La dinamita es muy útil y la dinamita en la Biblia es Espíritu Santo. Recibiréis dunamis cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y explotarán desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. La explosión será grandísima. Una explosión, escúcheme hermano, aunque se oye violento, una explosión es positiva. Hay muchas cosas que hacen explosión y se les saca provecho, como uno de los tiempos del motor de 4 tiempos de combustión interna al que trae su carro. Uno de los tiempos es explosión y es el tiempo efectivo cuando el pistón baja rápidamente, mueve el cigüeñal, da una vuelta y las llantas de su coche giran. Explosión mueve su carro. Explosión mueve su vida. Si algo no explota, ¿cómo se llama la contraparte de la explosión? ¿Alguien sabe? ¿Alguien fue al bachillerato conmigo? No, conmigo no va, pero fue a otro bachillerato, aunque no haya sido el mío. Implosión. La implosión es destructiva más que la explosión. De hecho, poca gente sabe qué es una implosión. Bueno, una implosión es cuando las cosas, en lugar de reventar hacia afuera, se contraen hacia adentro. Hay un vacío. Toda la presión de afuera se mete adentro, sea de un envase, sea de una bomba, sea de un barco, de un carro, lo que sea. La presión de afuera va hacia adentro y todo lo que tenía que haber salido se contrae. ¡Pum! Y destruye el recipiente, vamos a llamarlo así. Muchos cristianos con el Espíritu Santo implosionan en lugar de explotar. Porque todo ese poder se lo comen ellos mismos. Y su vida revienta, colapsa. Se llenan y se llenan de poder de Dios para sus propios deleites. Y Dios no estaba peleado con disfrutar de la vida cristiana. Con lo que Él no quería que nos pasara es que esa vida nos causara daño a nosotros mismos. Tal fue el caso de los fariseos, que con toda su santidad y que sabían la ley, no eran malos hombres, Hermanos, los fariseos en su comunidad no eran malos hombres. Enseñaban cosas buenas, enseñaban a la gente a leer la Torá, enseñaban a los niños la ley, los profetas. Y yo no digo que eran hombres que andaban haciéndole daño a las personas, pero Jesús los traía entre ceja y ceja porque todo lo que ellos tenían, todo lo que sabían, toda esa santidad que ellos decían vivir, a la gente no les servía para nada. No les servía para nada. Hacen largas filas, se ponen en las plazas para orar, dicen un montón de cosas, ponen mandamientos, visten filacterías, están en las fiestas, en las primeras bancas y no sirve de nada, Señor. Porque incluso cuando veían a un hombre que había sido paralítico toda su vida llevar su cama, a ellos no les importaba nada. Si el hombre había sido sanado. No te es lícito cargar tu lecho en sábado. Y a mí no me importa tu vida. Jesucristo dijo, escúcheme hermano, Jesucristo dijo, por fuera parece que vives, por fuera estáis muy lindos, pero por dentro hay un muerto que apesta, un muerto aguzanado, sepulcros blanqueados,
adentro hay un muerto terrible. Todo su conocimiento, toda su santidad, toda su liturgia, todos sus hábitos, todas sus enseñanzas, solo los complace a ustedes mismos. Están llenos de corrupción. Se volteó un día y le dijo a sus discípulos: quiero haceros una advertencia. Nunca coman del pan de los fariseos. Cuídense de la levadura de esos hombres. Ellos pensaban que les hablaba de algunos panes o comida. Y él dijo: no, no, no. Porque esos hombres saben mucho, pero nada de lo que saben hacen. Como maestros son buenos, escúchenlos, porque saben un montón, pero nunca hagan lo que ellos hacen, porque esos hombres dicen, todos se lo comen. Y el llamado de Dios a la iglesia, mis amados, es, aunque sea poquito, pero comparte. Los evangélicos aprendimos, hermano, a dar textos bíblicos. Y es bueno compartir textos bíblicos, pero es mejor compartir vida y vida en abundancia. Un abrazo, un beso, una sonrisa agradable, ¿no? Ir a casa, estar ahí, reír, abrazar. Los padres, los hijos, las esposas. No dice todo eso Colosenses 3. Amados, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de los hombres, porque de arriba va a venir su propia vida. Cuando Cristo sea manifestado en ustedes, la vida de ustedes será manifestada. Cuando el Señor fluya en sus vidas, ustedes tendrán vida de verdad. Escúcheme, hermano, ahí me va una profecía. Cuando tú comiences a bendecir gente, tu cuerpo comenzará a sanar también. Porque muchas cosas te las tragas. Mi abuela decía eso, que hay gente que se traga su coraje, porque hasta en eso somos egoístas. Sí. Y todas esas emociones, eso ya lo descubrieron los médicos, pero el Señor ya había dicho que si un río no fluye se enferma y muere. Los médicos dicen, es que se traga sus emociones. Aun cuando son felices no gritan, no ríen, no chiflan, se tragan la emoción. Y si se enojan, se tragan la emoción. Y si quisieran alzar la mano, no lo hacen y se tragan la emoción. Esa gente se va a enfermar y va a morir. No, de verdad, hermano. Por eso el apóstol Santiago dije, si alguien está triste, cante alabanzas aquí, venga, emocionense, diga algo, venga con otro y la mano tengo ganas de llorar. Llore. Y Jesús dijo, y Pablo dijo también, y llore con los que lloran. También únete con él y lloren y suelten lágrimas, moco, baba, pero saquen todo eso. Sí, porque cuando uno llora, todo eso fluye. O no fluye cuando uno llora. Hay gente que no llora y uno dice, oh, qué valiente. Y Dios dice, qué torpe. Va a morir. Va a morir. Va a explotar. No va a explotar, va a implotar. Y después de 50 años de matrimonio, ¿y ahora qué pasó? Hasta aquí llegué. Ah, ese fue tu error. No puedo más. Colapsan. Se ahorcan. Hubiera dejado que fluyera. Estás triste, llora, ve al Señor, júntate con otro hermano, confiesa en sus pecados, deja que fluya todo. Vengan a mí, estemos a cuenta, pero no te lo tragues, mi hermano, morirás. ¿Estás feliz? Ríete. No, hermano, usted siempre quiere que nos riamos y si yo no tengo ganas de reír, bueno, no te rías, llora. No quiero llorar, baila. No me gusta bailar. No, dime tú qué quieres. Pero pareces muerto. Pareces muerto. Dicen los alcohólicos anónimos que los perros por lo menos mueven la cola. Bueno, pues ya por lo menos. Hermano, dice Jesucristo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y deje que fluya esa vida. Abrace, sonríe, bendiga, hermano. Siempre bendiga. Yo sé que puede haber momentos críticos, sé que puede haber tiempos difíciles, sé que de repente hay problemas en la vida, hermano, pero el Señor nos enseñó a sacarlo, incluso eso, a sacarlo de nosotros, a llevarlo a los pies de Cristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Pero antes de decir eso dijo, gozaos siempre.
Gozaos en todo momento y no se afanen en nada. Si hay alguna crisis, si hay algo que no esté fluyendo como a ti te gustaría, tráelo con el Señor y ahí descárgalo. Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados. Virtamos ahí toda ansiedad, toda cosa que no es grata, toda cosa que produce enfermedad, pero no seamos esa clase de gente, hermano, que se queda con todo, porque es verdad que en lo que retenemos bendición para otros, también retenemos lo malo dentro de nosotros y no dejamos que fluya nada, ni para bien ni para mal, y eso al ser humano le es destructivo. Dios, hermano, quiere traer sanidad a la iglesia y la manera más efectiva de sanar a las naciones es ese río que sale del trono de Dios y que corre en medio de la ciudad, y al uno y al otro lado está el árbol de la vida, y las hojas del árbol de vida eran para la salud de la ciudad. Hermano, nosotros hemos estado orando los jueves por sanidad. La mejor manera de que corra un río que lleva sanidad es que usted y yo seamos sanos. Y aún sin darnos cuenta, la sanidad va corriendo por las calles. Lo oré el jueves y Dios me mostraba eso. ¿Quieres que se sane la ciudad? Que la iglesia aprenda a correr por la ciudad llevando sanidad. Por lo menos son una bendición, una alegría, un gozo, una paz. Y la gente solita lo va a comer. Mira, hermano, a todo ser humano le gusta lo bueno. Y si de tu vida fluye bondad, tú no tendrás que rogarle a la gente por nada. La gente querrá de lo que hay en tu vida. La gente querrá creer en tu Dios. Querrá el evangelio que tú tienes, querrá ser como tú, querrá tener el matrimonio como el tuyo y mirar a los hijos como los tuyos. Lo querrá cuando de ti fluye para los demás. Si vas por la calle y tienes esposa, abrázala, deja que fluya. No pongas cara de tabla, ni hermano, ni de poste, ni nada de eso, porque nosotros tenemos vida, y vida mucha, harta vida, dijeron los jarochos. Muchísima vida, hermano. Un favor bien grande para usted, ni para Dios ni para mí, para su propia salud, y que corra, si no se va a enfermar. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Jesucristo dijo: a ustedes les es concedida las llaves del reino de los cielos, y todo lo que aten quedará atado, y todo lo que desaten quedará desatado. Así que, hermano, en esta mañana quiero invitarlo a que seamos de libertad espiritual también. Dígase con su hermanito, por lo menos regálele algo, ¿no? No seas egoísta. ¿Alguien tiene brackets? Compártalos. ¿Alguien se hizo alguna amalgama en las muelas? Compártala. ¿Se compró alguien un perfume? Derrámelo. Una mujer que era prostituta se había comprado un perfume muy caro y ella tenía vida mucha. Y de hecho repartía vida por todos lados ella. Pero tenía un perfume muy caro que le había costado cosas que usted no debe imaginar, pero le salió muy caro. Y tomó ese alabastro de perfume y lo trajo y lo derramó. Quebró el frasco debía haber sido caro. Pero además de que quebró el frasco, todo el líquido lo dejó caer desde la cabeza de Jesús y bajó, y luego lavaba sus pies y lloraba conmovida por Jesús, y con sus lágrimas y con sus cabellos enjuagaba los pies del Señor y lo perfumó todo. Tanto, hermano, el perfume era tan bueno que dice la palabra que llenó la casa. Toda la casa olía a perfume. Había ahí unos tipos medio cruzados de evangélicos que decían: qué desperdicio. Y Simón, el que había sido leproso, dijo: uy, si supiera la clase de mujer que está derramando ese perfume, no se dejaría ni tocar. Jesús se molestó con ellos. Eran un poco evangélicos y dijeron: no, este tema es entre nosotros. Simón, eres bastante, pero sin embargo es Simón. Porque mira, yo vine a tu casa, Simón, y de cuates, porque vine a tu casa y tú eras un leproso. No te olvides. Y que está prohibido en la ley comer con un leproso y sentarse en su mesa y en su silla y en sus vasos. Y aquí estamos yo y mis discípulos, y ninguno de ellos está rodando la nariz, Simón. Pueblo evangélico, aguas, ¿eh? Y aquí vino esta mujer generosa y derramó su perfume caro y está haciendo un acto, y ustedes empiezan a ir con estas ondas. Mira, Simón, tú serás muy principal entre los judíos, porque era un principal entre los judíos, pero cuando yo llegué a tu casa, tú no me recibiste con un beso. Eso de darse un beso, hermano, creo que es moda apostólica. La palabra del Señor dice: salúdense con un beso santo.
Salud vence con un beso. No estoy sacando aquí ideas, pero hay contenido ahí. Transmitan algo cuando se besan. Un beso sano. Yo vine a tu casa y no me diste un beso. Luego, no me ofreciste agua para lavar mis pies. ¿Sí? No me diste un abrazo. Y esta vino y hizo todo eso que tú no quisiste hacer, Simón. Yo te voy a decir una cosa, Simón. Cada vez que se predique el evangelio en todo el mundo van a hablar de esta mujer. Y una profecía sobre ella, porque ella está haciendo un acto que me prepara a mí. No pensó en ella, pensó en mí. Y hermanos, esto es vida. Eso es la vida que descendió del cielo, la que fue pensada para los demás, la que fue pensada en compartir, en ministrar, en servir, no la vida egoísta. No sé por qué motivo Simón no le quiso dar un beso al maestro. Yo quiero pensar bien porque constantemente pienso mal. Quiero pensar que Simón se sintió mal porque era leproso y él mismo sabía que no debía acercarse al Mesías. Y él se hizo así porque se sentía mal, pecaminoso, se sentía culpable, asqueroso y pecador, porque la lepra era considerada como una especie de pecado. No podía ir ni al templo ni nada. Entonces quiero decirte algo, hermano, eso tampoco te lo debes de quedar. La mujer que vino a Jesús, ella sí sabía que era prostituta. Todos sabían, pero ella ni eso le importó, hermano. Aún a veces, quiero decirte algo, iglesia, deja incluso que tu pasado se vaya. Porque si lo retienes también te va a hacer daño, como a Simón. Te va a hacer daño. Y no le puedes dar un beso a los hermanos. Yo sé que muchos no porque el hermano, sino porque se sienten indignos, se sienten... Una vez llegamos a una comunidad, creo que sí era allá por Soledad, y quisimos abrazar a unas personas y hacían así. Y queríamos darle un beso de parte del Señor, saludando al beso. Y se hacían así como diciendo, ¿qué es esto? Hermanos, mucha gente está muriendo. Y hay mucha gente muerta. Y nosotros tenemos vida y vida de verdad. Y tenemos que aprender, enseñar, instruir a dar vida. Y siempre se comienza por lo más sencillo, hermanos. Una sonrisa, un abrazo, un beso. Y de ahí para arriba, hermano. De ahí para arriba. Puedes ofrendar tu vida misma. Porque la Escritura dice acerca del apóstol que escribió todas estas cosas, Juan. Así como él dio su vida por nosotros, nosotros damos la vida por los hermanos. La vida de nosotros fluye para los hermanos. Esto quiero invitar a la iglesia de parte del Señor, y con esto al mismo tiempo es un cierre de oraciones por sanidad, ¿no? Quiero decirle algo, hermano, si liberas esto en tu vida, si liberas esto en tu corazón, créeme que muchas enfermedades se van a ir de la congregación. Eso me lo decía el padre el jueves. Dice que la iglesia esté sana y verás cómo transmite sanidad. Es más, una persona que está sana en su interior pone las manos y el que recibe sanidad. Porque de él fluye vida abundante.